Pachi Vázquez se sentará en el banquillo. La justicia llevaba meses estrechando el cerco sobre él por presuntamente enchufar a 37 personas cuando era alcalde de O Carballiño. Y finalmente, el también exsecretario general del PSDG será procesado. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el órgano competente por su condición de aforado. Sigue así las recomendaciones y el criterio de la Fiscalía, que consideraba que había indicios suficientes para juzgarle. Según el Código Ético del PSOE, Pachi Vázquez tendría que abandonar su escaño de diputado en el Parlamento gallego. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Albacete ha sido el escenario esta tarde del accidente aéreo militar más grave ocurrido en suelo español en las últimas 3 décadas. Un F-16 se ha estrellado en la base de Los Llanos, causando 10 muertos y 13 heridos. El aparato acababa de despegar, pero apenas se pudo elevar unos metros, perdió fuerza y se estrelló contra una zona repleta de aeronaves en la que había gente trabajando. La nave era de origen griego y participaba en un programa de perfeccionamiento de pilotos de la OTAN. Aún se desconoce si hay víctimas españolas. El colapso en las urgencias aumenta la mortalidad. Así lo asegura el informe firmado por los defensores del pueblo de todas las comunidades, incluido el gallego. Piden que se mejore la atención en este servicio sanitario, sobre todo una vez que existen métodos que permiten prever, por ejemplo, la posible saturación del servicio ante un pico de gripe. En Vigo, en el Meixoeiro, los médicos de urgencias llevan más de un mes de huelga. Han recibido en sus demandas el apoyo del Colegio Médico, que asegura que el Sergas no cumple con los criterios mínimos que habían firmado en su día. Hay que tener una pasta especial y acaba con uno. Y esta gente está muy cansada de trabajar mucho y duro. Os facultativos de Meixoeiro, ya digo, son os que atendían a demanda da poboación fai 8 anos e dende entonces o número de urxencias non se estuvo a incrementar. Ha sido cuestión de horas. Syriza lograba ayer más del 36% de los votos. Se quedaba a solo 2 escaños de la mayoría absoluta y desde este mediodía Alexis Tsipras ya es primer ministro de Grecia tras cerrar un pacto de gobierno con griegos independientes, izquierda radical aliada con derecha nacionalista para intentar acabar con el programa de ajuste. Aunque los deseos de Syriza ya han sido contestados desde Europa, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y también el Fondo Monetario Internacional instan a Grecia a cumplir sus compromisos. Esta tarde se reunía el Eurogrupo y recordaba: el pueblo griego, el gobierno griego necesitará más dinero y solo lo conseguirá si paga su deuda. Este lunes, desde Galicia, también se analizaban los resultados de este domingo en Grecia. Un momento de esperanza y de cambio. Esta victoria arrolladora de Syriza. O efecto de que iba a ganar Syriza se estaba absolutamente descontado. Promesas que a hora de gobernar vai ser difícil levar adiante, ¿no? El juicio por el robo del Códice Calixtino entra en su segunda semana. Hoy ha declarado el que fue contable de la Catedral de Santiago durante 10 años. Ha reconocido que en las cuentas del templo se producían ciertos desajustes. La economía era un tema de... no sé cómo explicar la palabra. Es decir, la información económica no se trasladaba en su globalidad. Ha asegurado que cada año faltaba aproximadamente el 10% del dinero en efectivo que se guardaba en la caja y que esas pérdidas no se trasladaban al cabildo catedralicio. Hoy también hemos sabido que fue el hijo del acusado de Manuel Castiñeiras el que informó de que existía el garaje donde se halló el Códice Calixtino. Es la primera vez en 4 décadas que los partidos tradicionales se quedan fuera del gobierno griego. Alexis Tsipras se convierte en el nuevo presidente de Grecia, el más joven de su historia democrática. Con 40 años, el líder del partido de la izquierda radical llega al poder clamando contra la austeridad de la troika y de la mano de un extraño compañero de baile, el partido Griegos Independientes, un partido de derechas y nacionalista. Tienen en común un único punto central: negociar una quita de la deuda con los acreedores internacionales. Grecia debe ahora mismo 320.000 millones de euros.
Grecia ha hecho historia, decía ayer Tsipras, el nuevo presidente griego, y el arco parlamentario heleno parece darle la razón. Syriza ha quedado a solo 2 escaños de la mayoría absoluta, con más del 36% de los votos. Los de Tsipras ocuparán 149 escaños, aunque tras su pacto con los griegos independientes controlarán realmente 162 de los 300 diputados. La formación conservadora, liderada por el hasta ahora presidente griego, Antonis Samaras, pasará a ser la segunda fuerza política con mayor representación, 76 diputados. En tercer lugar quedan los neonazis de Amanecer Dorado, que suben un escaño, pasan de 16 a 17, a pesar de que la cúpula del partido está en prisión preventiva por pertenencia a organización criminal. En cuarto lugar, los proeuropeos Topotami, que se quedan con 16 escaños, uno más que el Partido Comunista de Grecia. Las elecciones de ayer confirmaron el hundimiento de los socialistas. El PASOK, que en el 2009 consiguió el 44% de los votos, no ha logrado ahora ni el 5%. Los socialistas se quedan con 13 escaños. Tsipras tiene pensado ponerse a trabajar cuanto antes y hacerlo en gran parte para hacer frente a unas políticas de austeridad y recortes que, según ha asegurado en varias ocasiones, han humillado al pueblo griego. En campaña, su partido habló de reestructurar la deuda griega sin que los acreedores saliesen perdiendo. Hoy desde Europa ya le han contestado. Hay unas reglas y unos acuerdos previos que hay que cumplir, así que nada de pensar en una quita sobre la deuda griega. Idéntico mensaje el que mandaba el Banco Central Europeo. Grecia tiene que pagar. Misma idea desde Alemania. El ministro de Finanzas germano ha avisado de que los compromisos adquiridos siguen teniendo validez. Francia, en cambio, se muestra más dispuesta a hablar. Su ministro del ramo ha defendido poder tratar todos los temas con el nuevo gobierno griego. De Guindos, desde la reunión del Eurogrupo de hoy, ha avisado de que Atenas necesita otros 10.000 millones y tendrá que cumplir las condiciones si quiere recibirlos. Estamos abiertos a negociar con el nuevo gobierno, igual que con los gobiernos anteriores, y los compromisos son muy importantes a efectos de conseguir esta financiación que Grecia necesita para pagar sus pensiones, a sus funcionarios, a su sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. La situación en España es muy diferente a la de Grecia, no es ni comparable ni equiparable. España está creciendo, es la economía de la zona euro que más crece en este momento, que más empleo crea. Es el anuncio electoral de ANEL, el partido nacionalista de derechas que ha ofrecido su apoyo a Syriza para gobernar. Y parece premonitorio. Su líder, Panos Kamenos, ayuda a un niño de nombre Alexis, como Tsipras, a evitar que un tren como símbolo del país descarrile. Kamenos, escindido de Nueva Democracia junto a una decena de diputados conservadores en 2012, ha obtenido el peor resultado de las 3 elecciones a las que ha concurrido. Pero esta vez será decisivo, que comparte una formación tan conservadora como Nueva Democracia con la coalición de izquierdas. Básicamente, su frontal oposición a la Troika. El programa de Syriza tiene en el capítulo económico uno de sus ejes principales. Auditoría de la deuda pública, renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía. La deuda pública griega asciende a 315.509 millones de euros, lo que equivale al 176% de su PIB. España es el cuarto acreedor, con 32.700 millones de euros. La sanidad y las coberturas sociales han sido otro de los grandes ejes de su campaña. La intención de Tsipras es aplicar el denominado Programa Salónica cuanto antes, un plan de emergencia que incluye luz gratis para desfavorecidos o ayudas para la comida. Syriza promete, además de eliminar copagos y nacionalizar hospitales privatizados, devolver la sanidad pública gratuita para las personas desempleadas y sin ingresos, incluso a inmigrantes sin papeles, lo que choca con las políticas de su nuevo socio, que promulga mano dura contra la inmigración. Tsipras prometió reformar la Constitución para garantizar la separación Iglesia-Estado y retirarle a la Iglesia todos sus privilegios. Los nacionalistas conservadores son abiertamente religiosos y partidarios de fomentar la religión ortodoxa en las escuelas. Era lo esperado hacer lecturas en clave nacional de las elecciones griegas. Los socialistas, ante el hundimiento de sus colegas del PASOK, insisten en que no son lo mismo. En cambio, Podemos sí que ve analogías con Syriza. Afirman que Grecia está marcando un tiempo que llegará a España. El Partido Popular, por boca de González Pons, ha establecido una relación entre Syriza y Arnaldo Otegi, líder de la antigua Batasuna. Hoy eran 7 miembros del Consejo de Dirección de Podemos, secretario general incluido, los que comparecían en la rueda de prensa de los lunes. Bueno, hoy es un día muy especial.
Pablo Iglesias mostraba su alegría por la victoria de Syriza, pero marcaba diferencias con Grecia. Algunos poderes no elegidos democráticamente por nadie han tratado de condicionar la soberanía popular de los griegos agitando el fantasma del miedo. Eso en la cuarta economía de la zona euro no se puede hacer, porque Europa no se puede construir sin España. Sin embargo, este abrazo Syriza-Podemos despierta ahora más que nunca recelo, desconfianza e incluso preocupación, al menos para el Partido Popular, que dice que Europa debería estar alerta tras unas elecciones en las que ha ganado la extrema izquierda y se ha colocado en tercer lugar la extrema derecha. E ilustra el ejemplo con un tuit de Arnaldo Otegi. Con un Gora Syriza. Bueno, pues déjenme que les diga claramente, si Arnaldo Otegi está feliz de que gane Syriza, no podemos estarlo los españoles. El PSOE analiza las elecciones distanciándose de la situación del PASOK, los socialistas griegos que sostenían el gobierno conservador, que en 5 años han pasado de la mayoría absoluta a obtener 13 escaños. Y por lo tanto ya hemos venido reiterando en diversas ocasiones que ese pacto con la derecha en este país no se va a dar. Grecia no es España, el PASOK no es el PSOE. Y Syriza no es Podemos. ¡Syriza Podemos! ¡Venceremos! Hecho el cambio en Grecia, Podemos asegura que el de España está a punto de llegar. En Galicia los partidos van desde la euforia de Ague a la indiferencia del PSDG. Los de Beiras se sienten partícipes del triunfo de Tsipras. El político griego visitó Galicia en la campaña de las europeas y nombró a Ague la Syriza gallega. El nuevo primer ministro griego pisó suelo gallego hace menos de un año de la mano de Ague. É a hora do povo, é a hora do esquerda, negros e companeiras, bons días. Ότι o Syriza des Galiquias. La Syriza gallega ha perdido votos en las europeas y diputados en el Parlamento, pero se aferra a la victoria que llega desde la otra punta de Europa. Un momento de esperanza y de cambio. Ague anuncia ya reuniones con el partido de gobierno en Grecia. Serán encuentros similares al que se celebró en septiembre de 2012 en Madrid. Acumulemos forzas. É desexable que a ciudadanía se dé conta, non, os traballadores e as traballadoras, que hai alternativa. La victoria de Syriza provoca alegría en Ague y admiración en el BNG. Esta victoria arrolladora de Syriza, a resposta do povo grego ás políticas desastrosas da Troika e da Unión Europea, causa indiferencia entre los socialistas gallegos. O efecto de que iba a ganar Syriza se estaba absolutamente descontado. A situación en relación co Partido Socialista en Grecia era tamén previsible. Y provoca desconfianza a los populares. A gran incógnita agora é que si este partido populista que gañaba onte nas eleccións gregas agora vai ser quen de cumplir as expectativas xeradas ao longo desta campaña. Las formaciones gallegas miran a Grecia desde la lejanía, pero con atención. En año electoral, un aleteo de mariposa en el país heleno puede llegar a Fisterra, convertido en un tsunami. Habrá elecciones anticipadas en Andalucía. Serán el próximo 22 de marzo, así se lo comunicaba anoche la presidenta andaluza Susana Díaz al líder de Izquierda Unida en esa comunidad. No ha sorprendido ni a propios ni a extraños, porque el adelanto electoral se barajaba desde hace una semana. Y es que Díaz ya había preparado el terreno hablando de inestabilidad en la coalición de gobierno. Izquierda Unida habla de estafa y acusa a Susana Díaz de utilizar Andalucía para su propio interés. Una llamada nocturna a los socios de Izquierda Unida, un pleno caldeado en medio. Los andaluces y las andaluzas tienen que estar flipándolo. Y por fin la convocatoria y la explicación. Mi gobierno carece de la solidez en sus apoyos parlamentarios y de la estabilidad suficiente, de la necesaria, para continuar en su tarea. La presidenta andaluza repite los argumentos de los últimos días. En bambalinas quedan los otros, unas encuestas que ahora les favorecen y un Podemos aún sin arraigo en Andalucía. Y sobre su posible apuesta para liderar el PSOE para llegar a Moncloa, Susana Díaz responde: si tengo la confianza de los andaluces, no tenga duda que voy a estar donde quiero estar, y quiero estar aquí en Andalucía. Sus hasta ahora socios han aprovechado el que ya ha sido el último pleno de la presente legislatura para dar su opinión sobre la ruptura del pacto. Nos referimos al escenario de inestabilidad que se genera al utilizar Andalucía no como estación de paso, sino como apeadero. Apenas unas horas antes de firmar la disolución del Parlamento, los socialistas han blindado solo con sus votos y ante el enfado del resto a 3 diputados preimputados en el caso de los ERE, al incluirlos en la Diputación Permanente. No ha dejado títere con cabeza. Luis Bárcena se ha vuelto a despachar a gusto ante los medios de comunicación. El extesorero del PP ha acudido esta mañana a firmar a la Audiencia Nacional una medida cautelar impuesta tras su salida bajo fianza para que no se dé a la fuga.
rodeado de nuevo por un enjambre de micrófonos, ha denunciado seguimientos ilegales por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Insiste en que no guarda información comprometida que pueda afectar al PP ni a miembros de este partido, pero se ha despachado a gusto con algunos de ellos, concretamente contra los que se han mostrado más críticos con él desde que salió de prisión. Ha lanzado duros dardos contra el actual portavoz del PP y ha acusado a Esperanza Aguirre de presunta delincuente. Que una persona que en el año 2008, en el Congreso del Partido, estaba entre los muchachos que intentaron traicionar a Mariano Rajoy para que no volviese a ser reelegido presidente del partido, y que gracias al apoyo que tuvo de Javier Arenas y arrastrándose mucho como una culebra ha conseguido llegar al puesto al que haya conseguido llegar, pues poco tengo yo que decir. Y en cualquier caso, una palabra que todas las expresiones que salen de su boca son lavar con lejía, caca y expresiones similares, es que me parece que el nivel cerebral de este señor está francamente tocado. Que usted es un delincuente que tiene que explicar el dinero que tiene en Suiza. Un delincuente podría ser ella. Ella tendría que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas que han hecho en la Regional de Madrid. Vengo a daros las gracias. Gracias de verdad. Hola, solo venía a daros las gracias. Gracias a todos, lo estamos consiguiendo. El que toca el timbre o visita la biblioteca para dar las gracias es el propio Mariano Rajoy. Lo hace en el nuevo vídeo promocional del Partido Popular, donde bajo el lema Juntos por un gran país, visita varios negocios para agradecer a los españoles el esfuerzo realizado para salir de la crisis. El mensaje sigue siendo el mismo que en el anterior vídeo promocional. Al PP aún le queda mucho por hacer. Es la idea en la que están centrando su estrategia de comunicación previa a las elecciones municipales. La campaña, igual que también las anteriores, enseguida ha dado paso a numerosos montajes y parodias en los que, por ejemplo, Rajoy, en lugar de venir a dar las gracias, reparte pizzas. Gracias de verdad. Por unanimidad, así aprobó esta mañana todo el arco parlamentario la comparecencia de la consellera de Sanidad en la Cámara gallega. El PP aceptó la petición de los socialistas que exigen explicaciones sobre los colapsos en urgencias y la dispensación de tratamientos a enfermos de hepatitis C. Rocío Mosquera dará explicaciones mañana tras la comparecencia extraordinaria del presidente de la Xunta. Feijóo expondrá sus medidas de regeneración democrática, o lo que es lo mismo, contra la corrupción. 4 anos de reducción dos orzamentos en sanidade e, polo tanto, basta unha simple epidemia de gripe para que colapse o sistema sanitario. Están convertindo a Conselleira de Sanidade na auténtica gallardona galega. Conseguiron tamén como na xustiza, é dicir, que os profesionais facultativos, facultativas, sanitarios e sanitarias, en xeral moitos do Partido Popular, estean en pé de guerra. Que non abonda con pedir disculpas. En política, hai que dar explicacións e asumir responsabilidades. O presidente que comparece mañá non se agocha, nin o goberno tampouco se agocha. Levan vostedes unha semana dicindo que o presidente comparece para algo que vostedes pediron varias veces que comparecera, para agochar que non se quere falar de sanidade. Pois ben, nós estamos dispostos. Un informe sobre las urgencias hospitalarias concluye que este servicio presenta graves carencias que conllevan errores humanos y que, en consecuencia, incrementan la mortalidad. En el estudio, promovido por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, han colaborado sus homólogos en las 17 comunidades autónomas, además de técnicos y asociaciones de pacientes. Sus conclusiones, presentadas entre otros por el Valedor do Pobo de Galicia, parecen poner en duda la gestión del Sergas. Las urgencias españolas no gozan de buena salud a pesar de ser el servicio de mayor afluencia. De cada 10 personas que ingresan, 6 lo hacen por la vía de los servicios de urgencia. Y para evitar la saturación, este estudio prevé una serie de pautas. Los actuales métodos de gestión permiten prever el nivel de demanda asistencial. Se refiere, por ejemplo, a los picos de gripe que tantos colapsos causan en las urgencias gallegas. La disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal debe ajustarse a esas previsiones. La falta de previsión es uno de los motivos que denuncian los facultativos gallegos y en especial el servicio de urgencias del Meixoeiro. Para el Sergas el problema es de espacio y se solucionará con el nuevo hospital. A solución máis adecuada
adecuada para a atención á poboación. Os espacios no Meixoeiro non son adecuados. La ampliación o renovación de los espacios no resuelve, lógicamente, los problemas de saturación. Es otra de las conclusiones de este informe, que además incide en la escasez de personal. No está garantizada en todas las franjas horarias. Es la principal reivindicación del servicio del Meixoeiro, que reclama un médico más durante 3 noches y en el turno de día de los fines de semana. El servicio de urgencias de Pontevedra, que tiene una media de pacientes similar, ven que el servicio del Meixoeiro está infradotado. Son os que atendían a demanda da poboación fai 8 anos e dende entonces o número de urgencias non se estuvo a incrementar. El Colegio de Médicos de Pontevedra se ha ofrecido a mediar en este conflicto que, según asegura, no debería de existir si la Xunta cumpliese los criterios mínimos básicos de las urgencias. Hemos llegado a un acuerdo, los sindicatos en su día y la Administración, con una comisión de seguimiento que hace 6 años que no se reúne. Entre las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo está además la de crear una especialidad médica de urgencias. Y no abandonamos las urgencias porque el Hospital do Salnés contará con un nuevo servicio en este área que duplicará la capacidad de atención a los pacientes. Esta zona será una de las 5 en las que incidirá el proyecto de ampliación y reforma de este hospital, cuyas obras comenzaron oficialmente hoy y que contará con 7,7 millones de euros de presupuesto. La actuación también contempla la construcción de un nuevo bloque obstétrico y otro quirúrgico, además de una unidad de cuidados postquirúrgicos y un hospital de día. Se prevé que las obras concluyan en agosto del 2016. Pachi Vázquez se sentará en el banquillo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado su procesamiento por un presunto delito de prevaricación cometido durante su etapa como alcalde de O Carballiño. Atiende así la petición de la Fiscalía, que en un escrito a mediados de mes había solicitado que el exsecretario general del PSDG y actual diputado fuese juzgado. El Ministerio Público consideraba entonces que había notables indicios de que Vázquez había enchufado a 37 personas en puestos municipales. Ahora el Alto Tribunal Gallego, el órgano competente para juzgar a Pachi Vázquez por su condición de aforado, avala esta sospecha. Vázquez tendría ahora que dejar su cargo en el Parlamento si sigue escrupulosamente lo que marca el Código Ético del PSOE y se enfrenta a una condena de hasta 10 años de inhabilitación para cargo público. Está llamado a declarar el 3 de febrero. El que afronta su segunda semana en el banquillo es el presunto ladrón del Códice Calixtino. Hoy supimos que fue el hijo de Manuel Fernández Castiñeiras el que llevó a la policía hasta el trastero donde apareció el libro. Además, el contable de la catedral confirmó la desaparición de dinero desde el 2002. Calcula que faltaba un 10% de la recaudación anual. Hoy Fernández Castiñeiras se reencontró con los investigadores, les tocaba declarar, aseguraron que se sospechó de él desde el principio, que les confesó el robo y que fue su hijo el que les llevó hasta el lugar en el que estaba el libro. ¿Por qué bajan o por qué saben que hay otra plaza cerrada? El hijo pidió hablar con alguno de los funcionarios y le dijo que había otro, un local, que, bueno, pues que se utilizaba de trastero y demás y que no se había mirado. Relató cómo encontraron el códice y reconoció que la mayor sorpresa fue el dinero que presuntamente venía de la catedral, porque el contable confirmó que en 2002 detectó un desfase al que el administrador no le dio importancia. Lo que dice es, no puede ser, porque de la caja fuerte solo hay una llave y la tengo yo. Entonces tiene que haber o un error en la contabilidad, incluso llega a decir que o el programa suma mal. Pero el dinero seguía faltando cada año. Como mucho un 10%. Se plantearon la necesidad de tomar medidas ante una gestión descontrolada. La información económica no se trasladaba en su globalidad. Cuando se empezaron a implementar medidas, la organización empezó a crujir, lo cual fue como una marcha atrás. También declaró el responsable de la tienda en la que Castiñeiras aseguró haber comprado los facsímiles. ¿Usted recuerda, en todo caso, si el señor Fernández Castiñeiras les adquirió a ustedes algún...? No. Cuando se vende un libro de esos en una tienda es como una pequeña fiesta, es una cantidad importante. Y entonces lo hubiesen dicho, pues Manolo ha comprado... Lo que sí compró fue la casa de Arrevolta, que según la inmobiliaria pagó en metálico.
Continúa el juicio contra dos exdirectivos de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por el cobro irregular de dietas. Hoy el exdirector general de la antigua Caja, que recordemos tuvo que ser rescatada por el Estado y nacionalizada, ha defendido esas remuneraciones. Roberto López Abad asegura que las dietas eran más bajas que las de otras cajas y que estaban muy alejadas de los límites que establece la ley para entidades nacionalizadas. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, les acusa de haber creado una sociedad paralela, la Comisión de Seguimiento y Control, para poder inflar los sueldos. Los directivos de la CAM cobraron honorarios que oscilaron entre los 9.000 y los 300.000 euros. Otro juzgado ha abierto la causa por presuntos delitos contra el medio ambiente y por prevaricación medioambiental en torno al proyecto Castor. Hay 18 personas citadas como imputadas, entre ellos la cúpula de la empresa y 3 exdirectores generales del gobierno socialista. El juzgado atiende así a la petición de la Fiscalía, que apuntaba a supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión a estas instalaciones de almacenamiento de gas natural. Las instalaciones, situadas frente a las costas de Castellón, cesaron su actividad en septiembre del 2013, después de que en la zona se registrasen más de 500 pequeños terremotos. Tras el cierre, ACS recibió una indemnización del Gobierno de 1.350 millones de euros. 10 muertos y 13 heridos. Es el balance del accidente que se ha registrado esta tarde en la base aérea de Albacete. El avión, un F-16 griego, acababa de despegar cuando se vino abajo. Apenas consiguió levantarse unos metros del suelo. Al parecer, el aparato perdió fuerza durante la maniobra de despegue. Realizaba unos ejercicios de prácticas en el marco de la Escuela de Pilotos de la OTAN. Se estrelló en el aparcamiento de aviones, impactando contra otras aeronaves que tenían dentro personal. De ahí la tremenda explosión que ha desencadenado y también el elevado número de muertos y heridos. De las 13 personas que permanecen ingresadas, 7 están graves. En Ferrol, Navantia acaba de conseguir un nuevo contrato, en este caso para reparar un gasero con el que calculan darán empleo a 200 operarios durante unos 5 meses. Todavía no se conoce el nombre del cliente, pero según la SEPI se trata de la obra de más envergadura realizada hasta ahora en gaseros del mismo tipo. Para los trabajadores supone la constatación de que optar por las reparaciones puede ser clave para el futuro de la factoría, que emplea a 2.000 trabajadores a ambos lados de la ría. Desde el 2011 el comité de empresa lleva pidiendo que se construya un dique flotante para poder optar a reparar buques de mayor envergadura. Llevan meses buscando y el hallazgo de este fin de semana ha ilusionado a todos los que trabajan en el proyecto. Son restos hallados en la cripta donde se buscan los huesos de Miguel de Cervantes. En una tablilla, investigadores y antropólogos han hallado las iniciales MC, escritas con remaches metálicos. En el mismo nicho han sido hallados huesos, pero los expertos insisten en que están lejos de poder confirmar que corresponden al autor del Quijote. De hecho, el mal estado en el que se encuentran podría hacer imposible esa afirmación. Los antropólogos se han sorprendido además del gran número de enterramientos que se han encontrado en este convento madrileño. Efectivamente, uno de los fragmentos de tabla de uno de los féretros tiene con unas tachuelas las letras M.C. No podemos asegurar que este sea el féretro de Cervantes tampoco, pero la realidad es que sí ha aparecido un féretro muy estropeado, muy degradado y también con algunos huesos que están también muy estropeados en ese nicho. Empezamos hoy en Grecia y también terminamos allí, porque uno de sus artistas más internacionales y que cosechó más éxitos ha muerto este fin de semana. La familia de Demis Roussos ha preferido esperar al lunes para confirmar su fallecimiento para evitar que coincidiese con la jornada electoral. Roussos, con su característico aspecto y su fervor confesado por la Iglesia Ortodoxa, llegó a vender 60 millones de discos en todo el mundo. Y ya tenemos aquí a nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un aventurero y de una expedición bajo cero.
Efectivamente, vamos a hablar de un centenario. Este mes se cumplen 100 años de la aventura de Shackleton, la expedición de Shackleton al Polo Sur, y con motivo del centenario se han publicado una serie de libros y nosotros hoy traemos uno para que lo vean nuestros espectadores, un libro que ha escrito un autor gallego, Alberto Fortes, Los viajes de Shackleton a la Antártida, y que cuenta este libro, cuya lectura recomendamos, por supuesto, pues cuenta la historia de un fracaso, porque Shackleton nunca llegó a conquistar el Polo Sur, no llegó a conquistar la Antártida, porque ni siquiera la pisó, pero cuenta la historia de un hombre alegre, un hombre con una actitud muy positiva que no solo le salvó la vida a él, sino también a todos sus hombres y, por tanto, un auténtico héroe. Pues vamos a ver esa historia de un héroe que casi pisa la Antártida. Era su tercer viaje a la Antártida, el intento definitivo por conquistar el Polo Sur, y todo comenzó con un anuncio en el diario Times. Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Respondieron más de 5.000 hombres, pero solo 28 partieron el 3 de agosto de 1914 junto a Shackleton a bordo del Endurance. Amundsen había llegado el primero en 1911, también otro británico, Robert Scott, que falleciera durante el regreso. Sin embargo, Shackleton quería conseguir algo nuevo, cruzar todo el continente antártico, pero todo salió mal. El 19 de enero de 1915 quedaban atrapados en el hielo. Ellos no llegan al continente, la Antártida en invierno, claro, se rodea de unas inmensas placas de hielo que te alejan del continente, ¿no? Entonces el barco no consigue llegar. La gloria tendría que esperar una mejor ocasión. Ahora comenzaba la carrera por la supervivencia. Durante 9 meses trataron de evitar que el Endurance se hundiese, pero los esfuerzos fueron inútiles. El 21 de noviembre se fue a pique. Shackleton decide entonces que la única solución es preparar los botes y navegar hacia una de las islas cercanas, Isla Elefante. Hay un problema de insubordinación con el carpintero que dice que aquello es un disparate, y entonces Shackleton le lee y dice además, mantiene el argumento de que en tierra y sin barco ya no hay jerarquía, y que por consiguiente él no tiene que obedecer al capitán del barco, que es Shackleton, y entonces Shackleton le lee el acta militar de la Marina, de las leyes de los motines, ¿no? Del amotinamiento. Fue una de las pocas veces que Shackleton se puso serio y autoritario. En todo momento no solo mantuvo una actitud positiva, sino que trató de contagiársela a los suyos. Consiguió mantener el ánimo organizando todo tipo de actividades, como partidos de fútbol. Contaban cuentos, leían poesía, hacían obras de teatro, reconstruían obras de teatro. Él tenía gran empeño en tener a la gente ocupada. Date cuenta que hay un invierno austral en el que prácticamente no hay día durante muchas semanas, ¿no? Y entonces hay que tener horario, porque si no te vuelves loco, ¿no? Y él eso lo tenía muy claro. Entonces mantenía a la gente ocupada, y además de una manera divertida. O sea, hay una escena cuando van muertos de risa porque dicen ya no nos puede pasar nada peor, cuando van en el trayecto del James Caird, que es el bote de remos en el que van desde la Isla Elefante. Bueno, pues hay unas escenas en las que se parten de risa, se ríen de sí mismos, ¿no? Después de instalarse en la Isla Elefante, Shackleton no tardaría en saber que aquella aventura acabaría en tragedia si no hacía algo. Así que él y 3 de sus hombres emprenden un último viaje en busca de ayuda. Se embarca en un bote de remos con un piloto magnífico que tenían, que también pasó a la historia, que se llama Worsley, hasta Georgia del Sur, que hay ya unas bases pesqueras, etcétera, etcétera, chilenas, y consigue, bueno, que el gobierno de Chile le preste al final un rompehielos y vuelve a buscar a sus hombres y los rescata a todos. Quizás la mejor manera de terminar esta historia es con una cita que dijo uno de los tripulantes del Endurance. Para la dirección científica, dadme a Scott. Para un viaje rápido, Amundsen. Pero cuando estéis en una situación desesperada, cuando parezca que no existe una salida, arrodillaos y rezad para que venga Shackleton. Bueno, Xavi, después de esta historia de expediciones a la Antártida, cuéntanos qué tiempo va a hacer en los próximos días. Bueno, mañana en concreto vamos a seguir bajo la influencia del anticiclón, aunque no lo vamos a notar mucho porque va a ser una jornada con muchas nubes, sobre todo en el norte, donde no se descarta alguna débil lluvia, sobre todo, y cuanto más al sur, más sol, pero no lo vamos a ver mucho, la verdad. Bueno. Así que
el anticiclón está, pero no se va a notar mucho. Parece que se nos ha acabado lo bueno. Vamos a ver con detalle esa previsión para los próximos días. Este martes Galicia seguirá bajo la influencia anticiclónica, aunque los frentes que se mueven por el norte cerca de la costa seguirán aportando humedad. Por la mañana predominarán cielos alternando nubes y claros en la mitad sur, con más nubes en el norte donde no se descartan algunas precipitaciones débiles. Ya por la tarde habrá un incremento progresivo de las nubes hasta que los cielos queden mayoritariamente cubiertos con nieblas que irán apareciendo durante la madrugada del miércoles. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con máximas que podrían alcanzar los 15 grados, por ejemplo, en Vigo. Los vientos soplarán de componente norte y lo harán flojos en general. El miércoles las altas presiones seguirán cogiendo a Galicia en el límite de su radio de acción con un frente poco activo que se va a aproximar por el norte durante toda la jornada. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos con nieblas matinales que podrían ser localmente persistentes. También esperamos lluvias débiles que comenzarán por la costa norte y que se irán extendiendo progresivamente hacia el interior. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Los vientos soplarán de componente oeste, aumentando en intensidad en la costa norte. Y el jueves Galicia comenzará a perder la influencia anticiclónica y quedará bajo el radio de acción de las borrascas que se mueven por el norte y los frentes que determinarán una jornada gris con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias generalizadas durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas ascenderán entre moderada y notable, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, por lo que el día tendrá poca oscilación térmica. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este martes. En las Rías Baixas soplará viento del norte con fuerza de 2 a 4, marejadilla a marejada con buena visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la Costa da Morte, viento de noroeste por la mañana y del norte por la tarde, con fuerza de 2 a 3, marejadilla con visibilidad de mar a regular y con mar de fondo de noroeste con olas también de 1 a 2 metros. En la zona de Arte-Boribares, viento de noroeste por la mañana y del norte por la tarde, con fuerza de 2 a 3, marejadilla con visibilidad de mar a regular y con mar de fondo de noroeste, con olas que también van a oscilar entre el metro y los 2 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste por la mañana y del noroeste por la tarde, con fuerza de 1 a 3, marejadilla con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas entre el metro y los 3 metros de altura. Nueve y casi 33 minutos de la noche. Como cada día a esta hora conectamos con el plató del Vía V para conocer un avance de los contenidos del programa que hoy tendrá un marcado acento griego. Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas noches. Inevitablemente, claro que sí, vamos a hablar de Grecia y vamos a tratar de aproximar a nuestra realidad. Estará con nosotros un griego que hace mucho tiempo que reside aquí en Galicia y hablaremos con un gallego que hace mucho tiempo que reside en Grecia para tener una realidad lo más sofisticada posible de lo que ha pasado en las últimas horas en este país del que está pendiente toda Europa. En Grecia se ha desmoronado el centro político. No se puede asfixiar a los pueblos permanentemente. Grecia no es España y Syriza no es Podemos. Empieza la cuenta atrás para Rajoy. Grecia pasa página. Grecia deja atrás la austeridad de la destrucción, el miedo y el autoritarismo.
Todo esto y mucho más a partir de las 10 de la noche en Vía V, pero no se vayan porque en unos minutos vamos a tener aquí con nosotros a María Jesús Raposo. Es uno de los rostros de la talidomida, un medicamento que se recetó en España a finales de los años 50, principios de los 60 y que causó graves malformaciones a miles de bebés. Casi 60 años después, ella y muchos afectados siguen en los tribunales. Nos contará su historia en unos minutos después de la publicidad. Un sedante para paliar las náuseas del embarazo les marcó la vida antes de nacer. Son las víctimas de la talidomida, un medicamento que se recetó en España a finales de los años 50 y principios de los 60, causando malformaciones a miles de bebés. María Jesús Raposo es una de las afectadas. María Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, creo que su madre solo tomó el medicamento una semana y ya fue suficiente para que tuviese efectos sobre el embarazo. Sí, efectivamente. Mi madre tomó el medicamento una semana estando embarazada de 2 meses. Y dejó de tomarlo porque realmente a ella no le hacía ningún bien. Entonces, libremente tomó la decisión de dejar de tomarlo. ¿Cuáles son las consecuencias físicas que le ha producido? Yo tengo una aganesia en la mano derecha. Eso es lo que me ponen en mi informe médico. ¿Le permite trabajar? ¿Tiene una incapacidad reconocida? Tengo una invalidez reconocida, no cobro ningún tipo de pensión, trabajo. Y bueno, realmente hay algunas limitaciones, alguna cosa que yo no puedo realizar, pero bueno, dentro del grupo al que pertenezco de los afectados, soy una de las más beneficiarias, soy la que menos problema tengo, físico. Pero además de las repercusiones sobre el físico, supongo que también, sobre la actividad diaria, supongo que también habrá tenido un efecto a nivel psicológico, quizá en su infancia, no sé si, porque los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Sí, a ver, yo creo que casi todos, por la época en la que vivimos, me refiero al gobierno en el cual nacimos, pues tuvimos una serie de limitaciones y realmente lo que tú dices, los niños son crueles y entonces pues tenías, no sé, te miraban de una manera distinta, rara. Hoy en día no ocurre eso. Hoy en día puedes ir libremente por la calle, nadie te está mirando, de aquella sí. Entonces el daño psicológico a veces duele más que el daño físico, bastante más. Y todo esto por un medicamento que se comercializó durante años sin ningún tipo de problema. De hecho, más años en España que en otros países. Cuando fue prohibido en Alemania, aquí se siguió vendiendo. Y que la pregunta que nos hacemos es cómo no hicieron pruebas de seguridad a ese medicamento antes de comercializarlo. Mira, el motivo por el cual no hicieron pruebas de seguridad no te puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que en el momento que ellos vieron, estoy refiriéndome en Alemania, que estaba causando los estragos que causaba, automáticamente dejaron de recetarlo allí. Pero sin embargo, nuestra asociación movió documentos en los cuales está acreditado que se les dice a los médicos alemanes y el gobierno alemán avisa que no se diga nada al gobierno español. Consecuentemente, aquí se siguió vendiendo. No se dejó de vender en el año 63, no. Hay miembros de la asociación nuestra que nacieron en el año 67. Entonces, quiere decir que todavía se seguía vendiendo. En la actualidad se sigue vendiendo, pero se sigue vendiendo para paliar unos tipos determinados de cánceres y todo eso. Y la mujer, si es la afectada, siempre le van a dar las normas, los consejos, le van a avisar de que eso puede causar unos problemas. Efectivamente, está totalmente avisada. En aquel entonces no, en España está... Y cuando lo retiraron tampoco dijeron que era porque estuviese teniendo esos efectos, esas malformaciones. No, para nada. Eso lógicamente se supo después, porque tú piensas que lo retiraron supuestamente, según ellos dicen, en el año 63. Yo nací en el año 62, éramos bebés, prácticamente. Entonces hubo gente que se enteró muy tarde, muy posteriormente, de que había sido afectado por eso. En mi caso, concretamente, yo, mi madre y mi padre, cuando yo tenía un mes, me llevaron a un pediatra particular y ese pediatra ya le dio nombre a esa pastilla. Le dijo a mi madre si había tomado algo, mi madre le dijo que sí,
durante una semana y le dijo, es que usted tomó una pastilla que se llama talidomida. Y mi madre y mi padre, desde que yo tenía un mes, dieron nombre exacto a esa pastilla y yo crecí con ese nombre. Claro. ¿De cuántos afectados estamos hablando? Usted es una de las afectadas en Galicia, pero ¿de cuántos afectados estamos hablando a nivel nacional? Mira, a nivel nacional, nosotros en la asociación tenemos 300 afectados que estamos asociados, pero se calcula que puede haber alrededor de 3.000 personas afectadas. Claro que los reconocidos de manera oficial son muchos menos. No, reconocidos a nivel oficial somos 24 nada más. A nivel oficial 24. ¿Y por ese reconocimiento oficial han recibido algún tipo de ayuda? Recibimos una ayuda solidaria dada por el gobierno cuando era presidenta, cuando era ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, el gobierno del PSOE, en el año 2010. Hicieron un Real Decreto y en ese Real Decreto estábamos recogidas 24 personas. Nos dieron una ayuda solidaria en decremento del grado de minusvalía que teníamos cada una de estas 24 personas. Lo que no han recibido todavía son indemnizaciones por parte de la compañía farmacéutica que comercializó ese medicamento. Creo que en 2013 consiguieron llevar a la compañía a un juicio histórico en el que usted estuvo además presente. Y sí que se fijaron en las indemnizaciones, pero ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que ellos apelaron, evidentemente, y el tribunal dijo que había prescrito nuestro caso. Entonces, ahora mismo nosotros volvimos a recurrir, pero en principio lo que les contestaron fue, efectivamente, nos contestaron que había prescrito nuestro caso. Y yo simplemente digo, cualquiera de los que estamos en la asociación y sin estar en la asociación afectados por la talidomida, me da igual que sean británicos, que sean alemanes, que sean de lo que sean. Si estamos afectados, tú nos vas a ver nuestra mano, nuestro pie, nuestros brazos, hoy, mañana, pasado, el día que te mueras. Yo creo que eso no prescribe. Yo dije y diré que para mí prescribe una multa de tráfico. Pasan 5 años, no la pagas, no te la van a requerir probablemente, pero yo dentro de 5 años, si estoy aquí, seguiré teniendo la mano igualmente. Mis compañeros seguirán teniendo sus minusvalías en el mismo sitio que la tienen, sus piernas, sus brazos, todo. O sea, sostienen que hay un daño continuado y que se mantiene en el tiempo. Totalmente. ¿Cómo se sintieron cuando la justicia le dio la razón a la compañía y dijo, sí, el delito está prescrito, no tienen derecho a esas indemnizaciones? Vamos a ver, en ese momento nosotros nos sentimos decepcionados, es la palabra correcta, sentimos una gran decepción. Habíamos, de alguna manera, ya no estuvimos nunca apoyados por nuestro gobierno y ahora menos, lógicamente, porque si un tribunal te está diciendo que prescribió, te está sacando toda la razón que te había dado la otra juez y el gobierno está ahí quieto, no hacía nada, no hace nada y entonces dices, no, esto es decepcionante. A ver. Ahora sí que la Fiscalía General del Estado se ha ofrecido, digamos, a apoyarles en una nueva demanda, en el nuevo recurso que han presentado contra esa decisión. No sé cómo han recibido la noticia, es una buena noticia. Sí, es muy buena noticia porque el fiscal general del Estado anterior se había ido del caso, pero la nueva fiscal general lo recibió a Vite y efectivamente se va a involucrar en el tema porque además está amparada por una legislación que salió en el año 2014 que realmente nunca deberían de haber dejado el caso. El fiscal nunca debería de haber abandonado el caso, pero bueno, no sabemos el motivo por el cual lo hizo. Pero ahora ella pues se mostró muy solícita y de hecho pues dice que sí, que nos va a apoyar y que va a ayudarnos. Si ese recurso no sale adelante, ese recurso que han presentado ante el Tribunal Supremo, ¿presentarán algún otro tipo de demanda? ¿Tienen algún plan pensado? Mira, nosotros estamos siempre guiados por el abogado que tenemos, que es excepcional. Tenemos, aparte de ser abogado, es una persona maravillosa. Entonces, sinceramente, yo me entero mucho por mensajes, pero los dejo hacer bien, bastante, porque él toma las decisiones, no sin antes comentarlas con el presidente y vicepresidente, que son evidentemente los que están ahí luchando a pie de calle constantemente,
pero yo me imagino que nunca vamos a tirar la toalla, eso es evidente. No sé a dónde más podemos ir, estuvimos en Bruselas, podremos ir a más sitios, pero que no vamos a tirar la toalla, eso indudablemente. Cuéntenos por qué son importantes esas indemnizaciones para muchos de los afectados que tienen a lo mejor un grado de dependencia grande. ¿Cuál es la situación de algunos de ellos? ¿Cómo es su vida diaria? Mira, vamos a ver, hay algún afectado que evidentemente no puede trabajar, entonces si no tiene ningún tipo de pensión por parte del gobierno, tiene los padres. El día que los padres fallezcan, les podrá quedar a lo mejor una cantidad mínima, que tampoco no lo sé, pero son gente que necesitan eso, de unas terceras personas para poder moverse, porque no tienen piernas, otra gente no tiene los brazos como es debido y necesita alguien que vaya con ellos al servicio, alguien que les haga de comer. Entonces esas indemnizaciones las van a necesitar para poder tener ellos un día a día como es debido. A ver, una calidad de vida buena, y ya que ellos no tienen culpa, o nosotros no tenemos culpa, en este caso, del daño con el que nacimos, alguien tendrá que responder por ello. En otros países, además, sí que han recibido indemnizaciones los afectados. Sí. ¿Por parte de la farmacéutica? En este caso, por parte de la farmacéutica, por parte del Estado. Estamos hablando de Alemania. Alemania tiene pensiones que el año pasado, en el mes de enero, hace un año, llegaron a alcanzar en algunos casos 7.000 euros, y ahí nosotros, a ver, nos sentimos mal, evidentemente, porque si el gobierno alemán está reconociendo mediante esas pensiones que efectivamente fue una catástrofe lo que realizó esa farmacéutica, ¿por qué el gobierno español no abre los ojos y dice, a ver, vamos a ayudarles, vamos a apoyarlos contra la farmacéutica, contra el gobierno alemán? A ver, en algún caso han dicho usted y miembros de la Asociación de Afectados que lo que más les gustaría es que la farmacéutica reconociese su culpabilidad. ¿Es posible que después de 60 años no haya reconocido que fueron los responsables? No, mira, no lo reconocieron. Nos pidieron un perdón, ¿sabes? Así como medio en risa, que a mí realmente no me sirve de nada. Porque antes te dije y ahora te voy a repetir, el daño psicológico que le causó a mi madre no lo va a reparar ningún dinero. ¿Se siente culpable? Mi madre sí, y se sentirá toda la vida, pero toda la vida. Estoy hablando de mi madre, no estoy hablando de mí, de mi madre. Yo psicológicamente lo tengo muy asumido, pero mi madre se siente culpable, pero es que es hablar del problema y echarse a llorar. Y es que mi madre no es culpable, ni mi madre ni la madre de ninguno de los afectados es culpable. Ellos tomaron una pastilla como si a ti ahora te dan una aspirina y resulta que la aspirina pues no la han estudiado y te causa un daño. ¿Eres culpable? No, no eres culpable. Que la indemnización que me puedan dar la Gurnenthal, que es la compañía, la farmacéutica, ¿le va a resarcir psicológicamente a mi madre? No, no te voy a decir que le va a resarcir psicológicamente para nada. A ver, es que no, porque el daño psicológico no le va a pagar. El dinero que nos dé no se lo va a pagar. Pero sin embargo, estoy hablando en mi caso, pero en el caso más concreto de otra gente que se mueve peor, esos padres dirán, madre, pues mañana me puedo morir porque mi hijo tiene o mi hija esta cantidad de dinero que sé que les va a dar para poder llevar una vida como es debido, digna, sin que yo esté aquí, ¿sabes? Va a tener una vida, va a estar cuidado, digamos. Efectivamente, va a tener la yo espalda creo cubierta. que toda madre lo que intenta es eso, que sus hijos estén lo mejor que puedan. Entonces, en este caso, si ven que no tienen medios, saben que no va a poder cuidarse como es debido. Pues María Jesús Raposo, miembro de la Asociación de Afectados por la Talidomida, esperemos que consigan su objetivo, que finalmente se lo reconozcan, y muchísimas gracias por haber gracias a compartido vosotros, su historia con nosotros. Y la esperanza siempre es lo último que se pierde, desde luego nosotros no la vamos a perder nunca, ¿eh? Y gracias a los medios de comunicación, muchísimas gracias. Pues les deseamos toda la suerte del mundo en su lucha. Gracias. Nos quedamos ahora con el Vía V a partir de las 10 de la noche. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9 menos 5 con toda la actualidad de la jornada. Gracias por estar ahí.